Gente, ¿cómo están? Hoy tenemos más verde que nunca y hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto. Tenemos algún gameplay de fondo que vamos a poner, pero principalmente les voy a comentar. Hice una investigación sobre lo que está pasando en Bolivia, una investigación breve pero contundente, y hoy quiero hablar un poco con ustedes de lo que encontré, lo que investigué, lo que descubrí y a dónde vamos con esto, ¿sí? Hace muchos años leí La Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires era un periódico argentino. Bueno, todavía no existía Argentina. Se escribía en 1810. El redactor, el editor era Mariano Moreno, conocido no solo por las calles, sino porque hizo cosas por la Argentina. Mariano Moreno escribió lo siguiente. Él escribió, subrayado el 28 de octubre de 1810, español antiguo, pero creo que se entiende. El bien general será siempre el único objeto de nuestros desvelos, y la opinión pública el órgano por donde conozcamos el mérito de nuestros procedimientos. Sin embargo, el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, que sus pasiones tengan un dique más firme que el de su propia virtud, y que, delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, se derive la bondad del gobierno, no de las personas que lo ejercen, sino de una constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a estos la libertad de hacerse malos impunemente. ¿Qué está diciendo Mariano Moreno allá por el 28 de octubre de 1810? Está sosteniendo que se necesita una constitución para asegurar que los gobernantes van a obrar bien, ¿sí? La constitución va a ser un freno a que obren mal los gobernantes. ¿Y qué tiene que ver esto con Bolivia? Bueno, si vamos a hablar de legalidad, ilegalidad, de golpe de Estado o no golpe de Estado, tenemos que analizar la Constitución y ver qué dice la Constitución de Bolivia. Pero antes de ello, vamos a mencionar lo siguiente. Evo Morales hace su aparición política, o mejor dicho, llega a la presidencia en el 2006 y va a ser su primer mandato, ¿sí? Del 2006 al 2010. Ahora bien, en el 2009 hay una convención constituyente, se hace una nueva constitución en Bolivia y se va a formar el Estado plurinacional, ¿sí? Se va a formar un nuevo Estado. Evo Morales gana las elecciones, vuelve a ser presidente en 2010 y se empieza a discutir si se podía presentar como candidato en el 2015 o no. En el 2014 eran las elecciones, 2015 la presidencia. Se discute, ¿se puede presentar como candidato o no? ¿Qué va a pasar? Van a decir, ya tiene 2 mandatos y la constitución de este Estado plurinacional señala lo siguiente. En el artículo 168 dice, el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Ante este artículo 168 la oposición va a decir no se puede presentar en el 2015 porque ya su primer mandato empezó en el 2006, su segundo en el 2010. No puede presentarse un tercer mandato. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer la TCP o Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Sí? Van a apelar a este Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual dice lo siguiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Este artículo lo vamos a dejar guardado porque es muy importante. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia a la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Está en el artículo 196. ¿Qué va a pasar? En el 2014 la oposición dice, bueno, Evo no se puede presentar porque ya fueron 2 mandatos. Y el artículo 168 prohíbe más de 2 mandatos consecutivos. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional? Bueno, pero el primer mandato no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Y no cuenta porque en realidad en el 2009 se funda una nueva constitución, un nuevo Estado plurinacional, así que en realidad hasta ahora tuvo un solo mandato. Esa va a ser la interpretación del TCP, a partir de ahora Tribunal Constitucional Plurinacional. El TCP dice esto, entonces Evo Morales se vuelve a presentar, gana las elecciones, es presidente en 2015 y todos dicen, bueno, ya no se va a poder presentar un tercer mandato. La gente de Evo empuja a Evo
dice no querer el poder, pero de todas formas se moviliza, digamos, para poder presentarse a un cuarto mandato ya, un tercero, pero el artículo es claro, ¿no? No se puede presentar, leo de nuevo el artículo 168, el periodo de mandato de la presidenta, del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Entonces, Evo Morales no se puede presentar. ¿Qué va a hacer Evo Morales? Va a convocar un referéndum para modificar este artículo 168 y poder presentarse las veces que quiera a elección. En este referéndum va a perder. De hecho, medios de comunicación como Telesur, que son favorables a Evo Morales, dice, bueno, perdió porque los medios de comunicación manipularon a la gente, el referéndum dijo que no, pero la gente estaba confundida. Bueno, no importa, el referéndum dijo que no. No se va a presentar a las elecciones en 2019, dice la oposición. ¿Qué va a hacer Evo Morales y su gente, sus allegados, sus seguidores? Van a decir, bueno, vamos a apelar al Tribunal Constitucional nuevamente, a este TCP. ¿Y qué va a decir el TCP? El TCP va a decir que se puede presentar elecciones. Para. El TCP está para cuidar la Constitución. ¿Cómo se puede presentar si el 168 dice que no se puede presentar más de 2 veces seguidas? Bueno, pero hay un artículo que es el 256 en la Constitución. Vamos a buscar el artículo 256, así ustedes lo ven. El artículo 256 dice, primero, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Eso quiere decir que los derechos humanos internacionales están por sobre la Constitución de Bolivia. Punto número 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Entonces, basados en estos, ¿a qué van a acudir los del TCP? Van a acudir a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, déjenme ver dónde tengo el dato. Bueno, ahora anda a encontrarlo acá. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y Bolivia se suscribe el 20 del 6 de 1979. Bolivia suscribe a esta convención. Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? En el artículo 23 sostiene lo siguiente. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c. de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. ¿Qué va a decir la TCP? Como nosotros tenemos en nuestro artículo 256 un valor de los derechos humanos por sobre nuestra Constitución, el 168, que limita la candidatura a una consecutiva, es decir, a dos presidencias consecutivas, no podemos limitar los derechos humanos de Evo Morales a presentarse a las elecciones del 2019. Evo Morales se puede presentar. Evo Morales se olvida del referéndum, deja de lado un poco el artículo 168 de la Constitución y se va a presentar nuevamente a elecciones. Esto enoja a la oposición, pero bueno, las elecciones se hacen de todas formas. Hay movilizaciones, evidentemente, pero se hacen las elecciones. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? En estas elecciones va a haber ciertas irregularidades. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Esta organización, acá tenemos el informe preliminar de la OEA sobre lo que ocurrió en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre. El informe es algo extenso, así que no sé si leerlo en su totalidad, pero voy a marcar algunas cosas de este informe de la OEA. En principio, el informe no va a discutir la candidatura de Evo Morales o no, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué la OEA no dijo nada de la candidatura? A la OEA no le importa. La OEA tiene el objetivo, los auditores, de marcar estos 4 puntos: A, B, C y D. ¿Qué va a buscar el equipo técnico? Va a auditar los siguientes componentes: autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, así como de los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados electorales y al sistema de cómputo oficial.
Plan de custodia integral de todo el material electoral, actas, papeles, registros electorales, papeletas, acá estamos, ¿eh? C. Infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y el cómputo oficial. D. Flujo de la carga de datos de los resultados electorales preliminares y del cómputo oficial. Bueno, acá el informe de la OEA va a continuar. No sé si leerlo en su totalidad, todo lo que fui marcando. Me parece que lo mejor sería, esto lo pueden buscar como informe de la OEA Bolivia. Si no, les voy a dejar el link, bueno, si subo un video lo voy a dejar el link en la descripción. Si no, me preguntan por Discord de dónde lo saqué, pero lo pueden buscar en internet. No es que hice una locura para encontrarlo. Bueno, ¿qué dice el informe de la OEA en sus conclusiones? Acá vamos a adelantar, ustedes pueden ver en pantalla que marqué bastantes cositas. Yo después acá me lo imprimí por las comodidades de la lectura. Pero vamos a leer las conclusiones que comienzan acá. ¿Sí? ¿Les parece? A mí me parece lo menos engorroso. ¿Dónde pongo tanto papel? Bueno, acá. En los 4 elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado. En el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema como el cómputo final. Perdón que no les aclaré qué es TREP. TREP significa transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Sí? Transmisión de resultados electorales preliminares. Funcionó mal, manipularon este sistema de transmisión. La existencia de 1575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. Salteo el párrafo así vamos más rápido, me marqué este. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial. Es decir, se falsificaron los peritos calígrafos, ven que se falsificaron muchísimas de las actas. ¡Pero eso es fraude! No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia. De 176 actas analizadas, vamos a leer esto, de 176 actas analizadas que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07 presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total de las listas índice. Es decir, votaron más de los que podían votar. Eso es lo que da el informe de la OEA, ¿no? Podían votar, voy a decir cualquier número, no son estos los números que maneja la OEA. Podían votar 100 personas, votaron 130 personas. ¿Cómo? Y por último, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Finalmente, el equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final, el cual contendrá una serie de recomendaciones. Sin embargo, los hallazgos preliminares son contundentes. Claramente el informe de la OEA ve irregularidades muy graves que exigen o que piden, solicitan, cuestionan, afirman se debe hacer una nueva elección sin las regulaciones para que los comicios sean más confiables. No, sin las regulaciones, vamos a leer bien, con cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Estoy leyendo medio mal, esperen que me tomo un mate. Bueno, la cuestión es que llegamos acá, llegamos al informe de la OEA, hay fraude. La gente está re caliente está enojada porque no solo por la OEA, porque la gente ve el fraude ahí, se quemaron urnas, o sea, hubo fraude. Empieza a caer en desprestigio de Evo Morales, que ya venía cayendo en desprestigio por todos estos manejos que hizo de la Constitución. Hasta ahora todo lo que pasó es legal. ¿Es moralmente cuestionable? La verdad,
la moralidad queda a las personas. ¿Es moralmente cuestionable? Yo, Norberto, iba a decir mi apellido, pero no importa. Yo, Norberto, digo que sí, es moralmente cuestionable, pero pero, qué sé yo, legal es legal. Son artilugios, son engaños, legal es legal. El tipo se puede presentar legalmente a elecciones. Esto la oposición está recaliente. Y aparte al principio leímos el concepto de constitución que manejaba Mariano Moreno, para eso leí la Gaceta de Buenos Aires de 1810, si quieren se lo vuelvo a leer. Mariano Moreno escribió en su momento, en 1810, el 28 de octubre, el bien general será siempre el único objeto de nuestros desvelos y la opinión pública el órgano por donde conozcamos el mérito de nuestros procedimientos. Sin embargo, el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, que sus pasiones tengan un dique más firme que el de su propia virtud. Y que delineado el camino de sus operaciones por reglas, que no esté en sus manos trastornar, se derive la bondad del gobierno, no de las personas que lo ejercen. La bondad del gobierno no depende de las personas, sino de una constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a estos la libertad de hacerse malos impunemente. La Constitución está para frenar la posibilidad de un gobierno malo. Para mí es inmoral lo que hizo. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. La TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que determina en el artículo 196. La TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia a la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas, resoluciones, así como el tenor literal del texto. La TCP dice que es ilegal y que no, que es ilegal y que es legal. Así que la TCP avala la candidatura de Evo Morales y la candidatura es legal. ¿Es moral? Yo no tengo ni idea si es moral o no. Es legal. Ok, ahí seguimos. Déjenme tomar un poco de aire. En torno a la estabilidad económica, sí, la estabilidad económica, acá tenemos el INB, que es el ingreso nacional bruto que tiene Bolivia. Evidentemente, esto es desde 1990 al 2018, el ingreso nacional fue creciendo. Y acá me iba a poner el PIB y al final no lo puse. A ver, esperen que lo abro acá ahora. Adelante ustedes. Abrilo. Bueno, igual se ve ahí. Este es el PIB, el Producto Interno Bruto, es decir, lo que produce. Económicamente a Bolivia le fue muy bien con Evo Morales. Eso no se puede discutir. Bueno, quizás sí se puede discutir, pero el PBI creció, el PIB o PBI creció y el INB, el Ingreso Nacional Bruto, también creció. Bajó la pobreza, creció el PIB. Ahora, de todas formas, eso avala que se postula cuantas veces quiera. Legalmente se puede postular, lo determinó el TCP. Tribunal Constitucional Plurinacional determina que se puede presentar a elecciones, él se presenta, pero el informe de la OEA dice que a pesar de que se presenta a elecciones, hay fraude. Perdón, no hay fraude, hay irregularidades graves, porque los noticieros dicen, el informe no habla de fraude, no. Iba a decir unas malas palabras. Claro, no, dice que está todo bien, dice que es una genialidad lo que se hizo. Bueno, no importa. Ahora bien, continuemos y vamos a entrar en algo netamente polémico, pero quiero que lo escuchen. Yo sé que esto un montón de gente me va a insultar por ponerlo, pero estamos hablando de legalidad o ilegalidad, no de inmoralidad o moralidad.
Es legal que Evo Morales se presente. Es legal. Lo determinó el TCP. Punto. Es legal. ¿Lo podemos debatir? Lo podemos debatir. Lo que no podemos decir que es ilegal. ¿Es inmoral? ¿Qué sé yo? Es legal. Y no estoy a favor de Evo Morales, pero legal es legal. ¿Qué le voy a hacer? La Constitución lo avala. Ahora bien, escuchemos lo siguiente, que es uno de los parámetros por los que dicen que hay un golpe de Estado, que es el accionar de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar lo que dicen las Fuerzas Armadas, me voy a callar la boca, y perdón si no los leo mucho, pero es para mantener el hilo de la explicación. Vamos a lo que plantean las Fuerzas Armadas. Ay, no lo rebobine, bueno, no importa, lo rebobino ahora. El graf del noticiero dice, Fuerzas Armadas bolivianas piden renuncia de Evo Morales. Fuerzas Armadas bolivianas piden renuncia de Evo Morales. Escuchemos lo que dicen. De lo que ha ocurrido también en los últimos minutos en materia internacional. Escuchemos nuevamente las palabras del comandante en jefe de las fuerzas bolivianas exigiendo la renuncia de Evo Morales. Perdón que pauso, pero quiero que vuelvan a escuchar esto. Pidiendo y exigiendo la renuncia o exigiendo la renuncia de Evo Morales, lo volvemos a escuchar entre todos. De lo que ha ocurrido también en los últimos minutos en materia internacional. Escuchemos nuevamente las palabras del comandante en jefe de las fuerzas bolivianas exigiendo la renuncia de Evo Morales. Exigiendo la renuncia de Evo Morales. Exigiendo la renuncia de Evo Morales. Ahora vamos a escuchar lo que dice el comandante de las Fuerzas Armadas. Sacando este comunicado de prensa del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Ahora bien, ahí termina el comunicado. Quiero que presten atención a lo siguiente. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos. Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos. No piden ni exigen. Ah, no, Roberto, vos sos un pelo. Sugieren, están exigiendo, están pidiendo, le están exigiendo que renuncie. Pero el tipo dice sugerimos. Ah, no, Roberto, vos sos un tarado. O sea, no te da la cabeza. ¿No es que es lo mismo sugerir que pedir? Va de nuevo, escuchen cómo lo dice. Velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la... Sugerimos que renuncie a su mandato presidencial. ¿Y qué me van a decir? Ah, no, eso es un tarado. Sugerimos, están exigiendo. El periodista no se equivocó. Exigen la renuncia. Y entonces lo que hice fue buscar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y este artículo 20 que cita el jefe de las Fuerzas Armadas. Y lo que encontré fue lo siguiente. Pido perdón. Ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Artículo 20. Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar son definir los principios básicos doctrinarios que rigen la vía institucional de las Fuerzas Armadas. B. Analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quién corresponda las soluciones apropiadas. Va de nuevo esta B. Analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quién corresponda las soluciones apropiadas. ¿Es ilegal lo que hizo el ejército? ¿Es un golpe de Estado desde el ejército?
¿Es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Está mal? ¿Me puedo sentir triste por lo que hace? ¿Es inmoral? Quizás sí, quizás no. No puedo juzgar la moralidad. O sí, pero no importa. ¿Es ilegal? No. No es ilegal. Por eso esa palabra no es igual piden, exigen que sugieren. Porque dentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, una de las atribuciones y responsabilidades del alto mando militar es analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quién corresponda las soluciones apropiadas. ¿Es inmoral? Y yo qué sé. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Pasa que todo el mundo, nadie se detiene, los periodistas no se detienen a analizar estas cuestiones. Está bien, yo no sé si está bien lo que hizo el ejército. Pero no me puedo meter en la moralidad de las personas. Yo puedo hablar de lo que es legal y ilegal, sobre todo cuando hablamos de un golpe de Estado. O cuando se anuncia un golpe de Estado, se cuestiona un golpe de Estado. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución sobre las Fuerzas Armadas? Porque esto que leí es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. La Constitución dice: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución. Y el tipo se cuida de decir asegurar el imperio de la Constitución. Conformidad al artículo 20 de la ley orgánica ante la escalada de conflictos del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado. Asegurar el imperio de la Constitución, dice el artículo 245, perdón que no se los mostré. ¿Dónde tengo acá? Vamos a buscar el 245, que yo lo tengo anotado. Acá está. 244, perdón. Perdón. Asegurar el imperio de la Constitución. Si lo están viendo en el celular no lo ven, pero lo pueden buscar. Bien. Ahora bien, yo sé que me pueden refutar, me pueden decir. Hay un artículo. Esto sirve para refutar mi idea. El artículo 245 dice: la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina, es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y los reglamentos militares. La ley orgánica armada está sujeta a ese reglamento, según la Constitución, así que puede sugerir lo que se le cante legalmente puede sugerir lo que quiera. Como organismo institucional no realiza acción política. Individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley. Así que alguien me podría decir, el tipo no puede sugerir porque como organismo institucional no realiza acción política. Alguien me podría argumentar eso. Y yo acá les digo lo siguiente. Si Evo Morales puede recurrir a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23, que lo habilita a participar en elecciones, el tipo también podría recurrir a la Convención Americana de Derechos Humanos y ir a su artículo 13, que dice lo siguiente. Déjenme encontrarlo. Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que recurrió Evo Morales para poder presentarse. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística o de cualquier otro procedimiento de su elección. El tipo puede opinar lo que quiera. Si Evo Morales pudo recurrir al Organismo Internacional de Derechos Humanos para presentarse, yo diría que el tipo también tiene libertad de expresión. Sé que es muy complicado, pero bueno. Es inmoral lo que dijo el tipo, quizás, pero no es ilegal. Se basa en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y en su artículo 20. Nos quedamos, lo último que vimos fue esto de las...
de las Fuerzas Armadas y la intervención. ¿Sí? Algunos consideran la intervención de las Fuerzas Armadas o esta sugerencia como un golpe de Estado, pero se mantienen dentro del marco de la legalidad. ¿Qué va a pasar? Evo Morales, frente a las manifestaciones que hay, esto no lo investigué tanto, así que quizás estoy equivocado, tendría que haber investigado más antes de lanzarme a hablar, pero parte de las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir y a mantener el orden de alguna forma, se acuartelaron. Entonces estos consideran que la neutralidad que muestran las Fuerzas Armadas son parte de un golpe de Estado, ¿sí? Porque no salen a defender el orden establecido. La pregunta es, recuerdo cuando Piñera en Chile sacó a los carabineros a reprimir, los carabineros eran lo peor que había. Ahora que no salen a reprimir los militares para mantener el orden, son golpistas. Quizás lo sean, quizás no. Dentro de la legalidad se está haciendo todo legal. Es todo legal. O sea, es así. Bien. Alguien me había preguntado por Jeanine Áñez. ¿Qué opinaba de Jeanine Áñez? ¿Qué había hecho esta persona, vicepresidenta del Senado, que termina siendo hoy la presidenta de Bolivia? ¿Cómo llega a la presidencia y qué pasa? ¿Sí? Dejé de lado algunas cosas sobre los militares, pero creo que es suficiente lo que hablamos de ellos. Va a pasar lo siguiente. Dentro de la línea sucesoria, en el artículo 169 de la Constitución de Bolivia, ¿lo leemos juntos? En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente. Y a falta de esta o por la presidenta o el presidente del Senado. Y a falta de esta o por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. En caso de ausencia temporal, asumirá la presidencia del Estado quien ejerza la vicepresidencia por un periodo que no podrá extenderse más de 90 días. Bueno, ¿cómo llega Jeanine Áñez, vicepresidenta del Senado, al poder? ¿Es legal? ¿Es ilegal? No hay quórum, no hay quórum, no hay quórum. Se gritaba en las calles de La Paz cuando se reunió la asamblea, donde dicen se autoproclamó, es una dictadora. He llegado a leer porque se proclama presidente. Pasa que todo el mundo tira frases hechas, pero nadie argumenta nada. O sea, la gente tira frases hechas. La cuestión es, ¿se acuerdan los que estuvieron, a los que están hace bastante tiempo escuchándome, lo lamento? ¿Se acuerdan de ese TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que permitió a Evo Morales presentarse en el 2015? Que permitió a Evo Morales presentarse en el 2019. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, ese TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, avala a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. ¿De dónde saco esto? De uno de los comunicados que hacen, que es el siguiente. Es un poco extenso, pero vale la pena leerlo, para ver si hay o no golpe de Estado. Dice: la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a sus atribuciones previstas en el 196, inciso 1, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Es quien vela que la Constitución funcione, que está funcionando, y quien asevera que está funcionando. O están metiendo papá, bueno, no importa. De la Constitución Política del Estado, considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país, que han dejado las renuncias a la presidencia y vicepresidencia del Estado, así como las presidencias de las cámaras de senadores y de diputados, cumpliendo su rol. La bolsa de papa vale 200 pesos, señora, traiga su batería vieja y la cambio por una bolsa de papa. Señora, compramos bolsa de heladera, radiador viejo, aire acondicionado.
Bien, considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país, que han dejado las renuncias a la presidencia y vicepresidencia del Estado, así como las presidencias de la Cámara de Senadores y de Diputados, cumpliendo su rol de guardián de la Constitución en procura de contribuir a la pacificación y estabilidad institucional del país, se permite expresar lo siguiente, el TCP. Con la finalidad de preservar el Estado constitucional de derecho, la vigencia de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y del principio de continuidad según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido. El funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, es decir, sí o sí tiene que haber un presidente o una presidenta. Considera pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 03/01 del 31 de julio del 2001, que interpretó el artículo 93 y tercero de la Constitución Política del Estado, abroga, referido a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el 169.1 de la Constitución vigente, estableció en su considerando tercero apartado 113.3 lo siguiente. Yo sé que es aburrido, pero bueno, son los datos necesarios. Frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia de la República ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia de la República, sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto, es decir, de inmediato, la presidencia de la República. Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez de la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional. ¿Qué está diciendo esto? Que no se requiere de ley ni de resolución congresal, es decir, no importa el quórum en el Senado. No se requiere, se necesita sí o sí la presidencia, ¿sí? Se tiene que asegurar el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral, es decir, no debe verse suspendido, ¿sí? Y no se requiere de ley ni de resolución congresal. Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01. Bueno, la cuestión es la siguiente. Jeanine Áñez tiene el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional, que asegura que la Constitución sigue vigente. Es decir, dentro de los marcos legales en Bolivia no hay un golpe de Estado. Y ahora bien, hace muchos años una persona que se llamaba Norberto, no sé si está vivo, Norberto Bobbio, es un politólogo, escribió un diccionario de política. En este diccionario de política, Bobbio señala: Kelsen ya ha demostrado en la teoría general del derecho y en el Estado que el golpe de Estado en sí mismo siempre establece un nuevo orden legal, ya que la violación de la legalidad del orden anterior también implica un cambio en su norma fundamental, y en consecuencia invalida todas las leyes y disposiciones emitidas en su nombre. En otras palabras, el golpe de Estado implica el establecimiento de un nuevo poder de facto, que a su vez impondrá legalidad. Este poder, de hecho, también puede, si así lo desea, validar todas las leyes y disposiciones resultantes del orden anterior. Pero el orden legal debe considerarse nuevo, porque ha cambiado la razón de validez. Se mantiene el orden vigente. ¿Puede considerarse un golpe de Estado? Quizás sí, pero todavía se mantiene la legalidad, se mantiene la Constitución. Quien está a cargo de velar por esto es el TCP. Y el TCP dice que la Constitución sigue vigente. Dice que para mantener el orden ejecutivo funcionando, no se requiere ni ley ni representación del Congreso.
Se tiene que seguir con el orden ejecutivo. Por eso asume Jeanine Áñez, que no sé ni quién es, no sé si es buena política, si es mala, si es una hija de mil, si va a hacer la cosa bien, va a hacer la cosa mal, no sé qué va a hacer. Lo que estoy diciendo es que se mantiene el orden legal. ¿Sí? Se mantiene el orden legal. Partiendo de estas bases, haciendo un enfoque en el ámbito legal, afirmo que no veo un golpe de Estado. Porque el CDP sigue vigente. No sé cómo salió esto. No sé cómo lo voy a editar. Y lo voy a subir a algún video. No sé si me olvidé algo en el medio. Seguramente sí, porque es mucho lo que investigué. Pero eso es más o menos lo que investigué. Y no sé si lo están viendo o no, porque todo anda como el O. Vamos a cerrar todas estas ventanas. Vamos a dejar la de la Constitución abierta. Qué sé yo, por ventanas será la cuestión. En fin, creo que eso fue todo hasta acá. En este directo tan problemático por la internet en sí misma. Pero eso es lo que investigué. Dentro del aparato legal no veo ilegalidad. Quizá inmoralidad, sí. Pero no veo ilegalidad. ¿Saben por qué me esforcé en hacer esto? Porque veo que todo el mundo opina, pero nadie argumenta. Y me duele. Me duele. Digo, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, pero las opiniones se tienen que basar en argumentos sólidos. No puedes decir que esto es un golpe de Estado porque te cae bien Evo Morales y decir que en Chile no hay golpe de Estado porque te cae mal Piñera. O no hay intento de golpe porque te cae mal Piñera. No puedes juzgar las cosas según lo que te caiga bien y lo que te caiga mal. Las políticas económicas de Evo Morales a mí me parecen que fueron buenas. De hecho, el PBI responde bien, el PIB y el INB, el Ingreso Nacional Bruto, responden bien. Pero no creo que se tenga que perpetuar en el poder. Tienen que funcionar las instituciones para que el PIB siga creciendo sin necesidad de Evo Morales. No puede seguir. Creo yo individualmente, me llamo Norberto, no se debería perpetuar en el poder. Y bueno, gente, eso fue todo hasta acá. No grabé una despedida en el directo, así que la grabo por este medio. No sé, salió lo que salió a partir de las lecturas que hice, la información que fui buscando personalmente, ¿sí? Puede ser que haya dejado cosas de lado, pero ustedes cualquier cosa me lo hacen saber en los comentarios. Acá en la descripción del video están todas las fuentes que utilicé, la información que utilicé, por si quieren profundizar en algo o si buscan refutar algo, me lo dicen en los comentarios y lo podemos debatir. No soy el dueño de la verdad, simplemente expreso lo que aprendí y lo que me estuve interiorizando hasta el día de hoy. No sé mañana qué va a pasar en Bolivia, ojalá haya paz y se solucionen las cosas para que pueda seguir creciendo económicamente como viene creciendo. Así que no sé qué va a pasar después de la publicación de este video, pero hasta la investigación que hice hasta el día de hoy, 13 del 11 del 2019, es lo que encontré. Y en serio, me encantaría leer los comentarios, saber qué opinan. Sé que es muy largo lo que aparece en el video, pero bueno, no quería dejar cabos sueltos en la información que busqué. Sí, seguramente algo me olvidé o me equivoqué en alguna cosa, pero ustedes me lo van a hacer saber. Muchísimas gracias a todos, sobre todo si llegaron hasta esta parte del video. Nos estamos viendo próximamente y adiós. Adiós.